Buenas tardes. Estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todas esas personas que vienen aquí a buscar esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, Sí, bendito Señor. eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por Bendecimos. tu programa, Gracias, El Gafetín, 100% Sí, Señor. apologético. Unge nuestros labios para que Oh, esas sí, palabras puedan llegar a toda esa audiencia sí, que nos Padre vean a Santo. través de ese ojo mágico. En Oh, el sí, Señor. poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 113. Le damos gracias a Adiós. y a usted, que amablemente abre las puertas de sus hogares para que esta palabra pueda entrar en su corazón, en su vida, en su mente, y ustedes puedan transmitírselo a otras personas. Denle like a este programa para que nos ayude a que otras personas que estén interesadas con estos temas puedan obtener la información. Y bueno, pastor, antes de comenzar tenemos que explicar por qué este es el programa número 1 apologético. Claro que sí, ¿verdad? Porque pues hoy en día hay muy pocos predicadores apologéticos, muy pocos programas apologéticos, muy pocos cristianos apologéticos que le da lo mismo que alguien diga mal la palabra de Dios. No son verdaderos soldados de Cristo que defienden a capa y espada la palabra de Dios. ¿Y qué significa la palabra apologético, pastor? Defensa de la fe, defensa de la palabra de Dios. Eso significa la palabra apologético. Y en la palabra, en las escrituras, aparece esa definición que tenemos que defender nuestra fe, como dijo Pablo, ¿verdad? Claro, Pablo y Pedro nos dicen que nosotros tenemos que defender la palabra de Dios. Y también, ¿por qué leemos la Reina Valera 1602? Bueno, usamos la 1602, la purificada, porque es una versión que viene de las fuentes originales de Israel y también viene de los primeros papiros de Antioquía. No usamos la Reina Valera 1660 porque tiene más de 3000 errores teológicos y está muy corrompida y han hecho muchos cambios y viene de una fuente incorrecta y está patrocinada por el Vaticano, pero usamos nosotros la 1602, que se la recomendamos, la purificada. Búscala en otros sitios de internet, en la reinapurificada.com. Exactamente, y es la 1602, la purificada, o la King James 1611. Y la Reina Valera es la 1960, que es dada por el Vaticano. O sea, las ganancias son para el Vaticano. Así que siembre en la buena tierra, no en la mala tierra, dice el Señor. Pero pastor, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, el tema de hoy es muy importante porque este es un tema muy polémico a nivel de teología. Muchos teólogos dicen una cosa, otros dicen otro, pero dice así: ¿cuál fue el aguijón o la espina de Pablo? Pastor, ¿por qué este tema? ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, porque a través de 2000 años, muchos estudiosos, muchos eruditos, muchos personas que son que estudian diligentemente la palabra de Dios, tienen diferentes versiones o diferentes pensamientos acerca de esto, pero realmente la Biblia nos explica cuál es ese aguijón. No nos dice exactamente cuál es ese aguijón en el verso donde se escribe, pero cuando nosotros interpretamos la Biblia analógicamente, que leímos todas las escrituras, podemos discernir lo que Pablo está hablando y lo vamos a ver a través de este cafetín. Así que quédese con nosotros para saber la respuesta correcta. Exactamente, y es muy importante esto porque esto no te lo dicen en las iglesias. Lo que te dicen en las iglesias son otras cosas, pero estos son temas que son muy importantes. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia encontramos esta historia? Bueno, encontramos esta historia en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer del
5 al 9. Del 5 al 9 dice, de tal manera me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino de mis flaquezas. 6. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no sería insensato, porque diré la verdad. Empero ahora dejo porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, porque no me ensalce desmedidamente por la abundancia de revelaciones. Me fue dado un aguijón en mi carne, el mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera, por lo cual 3 veces rogué al Señor que me quitase de mí, y él me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona, por tanto de buena gana me gloriaré en mis flaquezas para que habite en mí el poder de Cristo. Wow, esa palabra para el pastor está poderosa, poderosa. Ahora, pastor, esa palabra, la palabra que se menciona ahí, que se menciona como aguijón, ¿verdad? En griego es escolopos, Bueno, ¿correcto? sí, tenemos una traducción muy mala en español, desgraciadamente, en muchos versículos de la Biblia, incluso aquí en la 1602 nos dice que es un aguijón, pero realmente no es un aguijón, realmente es una espina, algo que pica, alguna espina, porque cuando usted tiende a decir aguijón, el pueblo hispano o las personas de habla hispana tienden a entender con un animal punzañoso como un escorpión o una abeja o algo, ¿verdad?, que contiene veneno o algo. No Sí. está hablando de alacranes, está hablando de espinas, así como la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, Es es la misma es la palabra. misma palabra que se usa para la corona de espinas. Exactamente. Y es algo que pincha y saca sangre, algo así. Bueno, claro, si una espina te pica, obviamente, pues vas a ser herido y va a salir sangre como consecuencia. Exacto. En cambio, un aguijón, claro, también tiene algo punzante, pero desvía la. Bueno, el aguijón lo va a mandar al departamento de salud. Exactamente, pastor. Entonces, hoy en día podemos ver muchas interpretaciones y muchos comentarios. ¿A qué usted cree que se debe esto? Bueno, a la falta de entendimiento, a la falta de estudio, porque hoy en día mucha gente no estudia la palabra diligentemente. Las personas creen que con leer ya están cumpliendo el mandato de Dios cuando dice estudia. Nosotros tenemos que estudiar diligentemente, y yo he escuchado muchas predicaciones y muchas suposiciones. He escuchado hasta que una vez escuché que hasta Pablo tenía la ciática, imagínense, o que Pablo era cojo, que Pablo no podía caminar bien, que tenía que usar un bastón porque lo había picado un aguijón. Imagínese usted esas interpretaciones vanas, son interpretaciones vanas, porque realmente Pablo no tenía ese problema físico en su cuerpo, en sus piernas. Vamos a ver más adelante de qué se trata este tema. Sí, sí. Y habían otros que creían que era que lo del pasado de Pablo, ¿no? Sí, y muchos creían que era el pasado de Pablo, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver en Sí. estas interpretaciones o 3 teorías que tienen muchos estudiosos. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, en la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente a que usted pueda asistir a alguno de nuestros servicios, ya sea los miércoles a las 7, que tenemos estudio profundo de la palabra de Dios a nivel de universitario. Damos completamente clases gratis de seminario, y el servicio general el domingo a las 11 de la mañana. Pero también le pedimos su ferviente oración para que este ministerio pueda llegar a muchos lugares en la faz de la tierra. No les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas monetarias, les pedimos su ferviente oración para que esta palabra de gloria, esta sana doctrina, se riegue sobre la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Ok, para aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Por ese ojo mágico, vamos a tirar ahorita la carne, pastor, porque ahora viene el bistec. Ya está la parrilla, todo bien, ahora viene lo bueno. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de las 3 teorías de este pasaje, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 teorías de los cuales los estudiosos, o sea, los teólogos, hablan de este tema?
Bueno, las tres teorías o estudiosos que hablan de este tema es que, número uno, que lo vamos a poner aquí en la pantalla, que Pablo no pudo superar su pasado. Pablo no pudo superar su pasado. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos dicen porque él perseguía a la iglesia, él participó en la muerte de Esteban, fue en asesinato en segundo grado, él porque él participó, él se sentía culpable porque perseguía a la iglesia del Señor y porque era el último de los apóstoles, o etcétera, etcétera, pero no es así, lo vamos a ver por qué, pero esa es una de las primeras teorías que hay. Otra es la que Pablo se lo abofeteaban los falsos maestros de Corintios y ya está muy hasta aquí ya. Bueno, pues si leemos 1 Corintios, 2 Corintios, sí, había un dime y te diré, pero Pablo nunca se sintió mal por eso. Al contrario, él sabía que él era su ministerio, su trabajo, hablar con ellos, y que Pablo sufría de ceguera parcial, ¿va? La tercera, Pablo sufría de ceguera parcial. Ok, pastor. Entonces, anoten esa, agarren esas perlas ahí porque es muy importante esto porque no nos explican en las iglesias estos conceptos tan básicos para la iglesia, pastor, y Claro. tan importantes. Ahora, pastor, ¿cuál es la más acertada de estas tres, verdad? Que hemos puesto que son las tres teorías más cercanas, porque hay otros que dicen que viene un ángel caído y le mete una bofetada y tiene amenazado a Pablo. Y eso tampoco es así, porque esa es otra, ¿no? Pero estas son las tres que es lo que más los teólogos hablan, ¿no? Claro, claro. Bueno, la palabra de Dios dice ángelos. Entonces muchos interpretan la palabra como que fue un ángel malo que vino y abofeteó a Pablo físicamente, pero sabemos que la palabra ángelos se usa para mensajero, pero también podemos ver en el pasado como en la época de Noé, antes del diluvio, los ángeles intercedieron en la procreación de niños con mujeres bellas, e hicieron gigantes y no necesariamente fue algo físico, fue algo genético. Entonces, esa bofeteada puede ser genética, tanto es genética como espiritual, como física. Eso no lo entendemos. Entonces, muchos interpretan, pues fue un ángel malo, fue ángel de Satanás, y lo bofeteó, como dice Pablo, y etcétera, etcétera. Y otros dicen, no, pues que Pablo no pudo superar su pasado, pero eso es mentira, porque en 2 Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas son hechas pasadas, he aquí todas son hechas nuevas. Exacto. Entonces Pablo nos enseña que no nos puede afectar nuestro pasado porque somos una nueva criatura. Tú puedes usar tu pasado como testimonio, pero no que te afecte. No existen los cristianos que están en agonía, deprimidos, que tienen ansiedad. Eso es mentira. Eso es porque están, una de dos, no tienen el Espíritu Santo, o están, su Espíritu Santo está apagado porque no lo alimentan correctamente con la sana doctrina. Exactamente. Entonces, que Pablo lo bofetearon los falsos maestros tampoco es una teoría muy acertada, porque pues todo el mundo lo bofeteó, ¿no? No solamente los corintios, lo abofetearon los romanos, lo encarcelaron, hasta la víbora le dio una mordida, no lo abofeteó, pero Pablo sufrió que lo latiguearan, muchas cosas sufrió por el evangelio. Entonces no creo que, y si fuese esa, como dicen los estudiosos, no hubiera escrito Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no hace ningún sentido. Si tú conoces el contexto de la Biblia, no hace ningún sentido esa teoría. Pero la más acertada es que Pablo sufría de una ceguera parcial, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque podemos ver que en sus cartas él dice, mira con cuán grandes letras os escribo, oh Gálatas. ¿Por qué? Porque pues no, alguien que no puede ver hace las letras más grandes, ¿verdad? Dice, oh Gálatas, yo si ustedes me pudieran dar sus ojos, me los darían a mí. ¿Qué pasó con Pablo en la historia? Pues bueno, él fue derribado del caballo, o dicen del caballo, o no dice caballo, pero lo derribaron, ¿verdad? Y al camino a Damasco, ¿verdad? Y el Señor se le presentó. Entonces, al ver al Señor, lo vio en el tercer cielo, no lo vio ahí, lo vio en el tercer cielo, lo deslumbró, y vio la gloria de Dios y se quedó ciego. Todo el mundo que ve la gloria de Dios se queda ciego. ¿Por qué? Porque es poderoso Dios. Entonces mandó a Ananías a que pusiera manos en él, lo sanara, pero esa sanación no duró toda la vida. Cuando la transición pasó,
que los milagros, ya los apóstoles no podían hacer milagros, ¿verdad? Pablo no podía ni curar un dolor de estómago, Timoteo, Juan, el apóstol Juan no podía hacer ningún milagro, los únicos dos que había, ya los demás estaban muertos, él no podían hacer ya milagros. Entonces vemos que Pablo, incluso en Hechos, ¿verdad? Capítulo 23, si usted lee Hechos capítulos 23, un día se presenta con el sumo sacerdote y Pablo le dice de cosas y dice, ¿por qué le hablas así al sumo sacerdote? Pues porque no lo ve bien. Bueno, en Hechos 23 podemos ver, si usted lee la historia, cómo Pablo habla malas palabras, no malas palabras, pero habla muy golpeadamente al sumo sacerdote. Entonces, los demás personas que están ahí, le dices, ¿por qué? ¿Quién te sientes que eres tú? ¿Por qué le hablas así al sumo sacerdote? Dice, no me di cuenta que él era, porque no podía ver muy bien. Entonces, vemos que Pablo sufrió de su vista mucho, mucho, mucho más de lo que nosotros pensemos. Sus ojos se estaban apagando como él envejecía. Para las personas que están viendo este programa por primera o segunda vez, estas son, ¿verdad? Nuestras páginas en el internet, ¿verdad? Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más fácil. Pero eso sí, denle like, ¿verdad? Y dale a la campanita, es gratis. Aquí hay una cosa, pastor, antes de cerrar, porque ya dimos, digamos así, ya la carne está lista, ¿verdad? Que muchos cristianos creen que Dios vino a bendecirlos a ellos, a darle a ellos lo que ellos querían. Y no es así. Lo vemos en la vida de Pablo. Pablo pasó por tantas pruebas, tantas cosas que pasó Pablo. No tenía las comodidades que pueden tener cristianos hoy en día. No tuvo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque él vino a hacer la voluntad de Dios. Y muchos cristianos que nos están viendo no entienden eso. Creen que todo es para mí, todo es para mí. Yo voy a la iglesia, Señor, dame esto, Señor, toma esto, dame esto. O sea, creen que es un intercambio cuando no es así. Nosotros estamos creados para bendecirlo a Él. Claro que Nosotros sí. estamos creados para darle todo a Él. Entonces, digamos, este tema es muy importante porque la gente ve en este tema que este hombre de Dios padeció por Dios, Exactamente. pudiendo haber tenido todas las comodidades. Entonces, pastor, ¿nos podía explicar el por qué? Bueno, ¿por qué la teoría número 3? ¿Por qué Pablo, su aguijón fue la bofeteada de Satanás, que se le estaban apagando los ojos por el simple hecho que Dios tenía el control sobre Pablo? Si Pablo tuviese sus ojos normales, hubiera escrito muchas epístolas, ¿verdad? Pero la carta de Gálatas no fuera 1, 2, 3, 4 capítulos, fueran más, no hubiera primero y segundo de Corintios, hubiera 3 o 4 de Corintios, Sí. pero Dios lo frenó con ese aguijón, por eso le rogó 3 veces y dice, bástate de mi gracia, porque Dios quería que Pablo escribiese lo que él quería que estuviera en este libro glorioso. Entonces él lo restringió, lo puso en prisión, estuvo en una cárcel donde le daban un pedazo de papel y pluma una vez al mes y él prefería escribir que usar el papel para otras cosas. Imagínense. Entonces, vemos que como Dios trabaja cuando Él tiene un propósito, no es lo que nosotros pensemos, nosotros queramos o queramos hacer por emoción, sino Él tiene el absoluto control y a veces nosotros tenemos que pagar las consecuencias para que se cumpla la voluntad de Él. Wow, pastor, tremendo. Pero ¿cómo ahora podemos nosotros, pastor, con todo esto que hemos hablado, llegar a la familia de Dios, a los televidentes que nos están viendo a través de ese ojo mágico? Claro que sí, ¿verdad? La única forma que tú puedes llegar a la familia de Dios y pertenecer a la familia de Él y ser un soldado de Él, un sacerdote, un instrumento de Él, es creyendo lo que hizo Jesús en la cruz, creyendo las buenas nuevas de salvación. El evangelio de salvación se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar y que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón, no solo Dios te sellará, te hará una nueva criatura y vas a poder entender las sagradas escrituras
que por qué esa espina tenía el apóstol Pablo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, Amén. que Dios los bendiga. Y recuerda, pasa la voz.